Ya. Otra cuestión. ¿Alguna vez han considerado cuál es el proceso constructivo de una edificación? ¿Cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo desde que se tiene la idea hasta que se entrega la obra completa? ¿Y qué retos se presentan durante el proceso? Me presento. Mi nombre es Rosa Vázquez. Mi grupo y yo les explicaremos el proceso de construcción del emblemático edificio Empire State de Nueva York, como un conjunto de actividades complejas y coordinadas que tienen como objetivo construir una estructura funcional. Mi nombre es Alan Velarde. Hablemos sobre el marco conceptual. Aquí les hablaré un poco sobre los orígenes de este proyecto. Este se llevó a cabo a partir de un conflicto comercial entre dos empresarios, donde el jefe de Motors, John Raskoff, tomó la decisión de construir el edificio más alto del mundo. Por eso este proyecto se inició el 17 de marzo de 1930 y finalizó el 1 de mayo de 1931, donde ese mismo día fue su inauguración. Todo el proyecto tomó alrededor de 410 días, o en otras palabras, 1 año y 45 días, desde la primera columna de acero hasta su finalización. Dentro de este edificio, los pisos más relevantes son la entrada del vestíbulo, donde en este podemos apreciar un estilo de decoración llamada Art Deco. Después tenemos al piso 80, donde este rinde homenaje a todas las personas que estuvieron involucradas en la construcción del edificio, que aproximadamente son unas 3.000 personas. Y por último tenemos al piso 86, donde este es el lugar más concurrido por todos los turistas, ya que ofrece una vista 360 donde podrán ver Manhattan, Brooklyn, Nueva Jersey, entre otros. Después de esta contextualización, pasemos a definir la utilidad de este proyecto. A nivel social, este proyecto situado en la ciudad de New York se transformó en un símbolo de esta ciudad, siendo emblema del país en momentos de una crisis económica que afectaba al país. Esto significa que el Empire State Building significó la recuperación de la crisis financiera de ese año. Actualmente se trata de un lugar para turistas en el que puedan apreciar y escalar hasta lo más alto de la estructura. Materiales del proyecto. Para empezar, el Empire State es un rascacielos con una altura de 1.454 pies y 443 metros, por lo que se puede inferenciar que para poder construir una edificación tan grande se necesitaron una serie de materiales específicos que puedan sustentar y soportar los problemas estructurales que surjan en el camino. La construcción de este se utilizaron diversos materiales como son aproximadamente 47.042 metros cúbicos de concreto, 10 millones de ladrillos, 200.000 pies cúbicos de piedra, 730 toneladas de aluminio y acero inoxidable, 57.000 toneladas de acero y 6.500 ventanas de vidrio. Entre los materiales más comunes utilizados en la construcción del Empire State están el acero, el cual se utilizó principalmente en la construcción del exoesqueleto, el hormigón o concreto, el cual fue un material importante ya que se usó para verter los cimientos y las losas de piso. La piedra caliza, la cual fue utilizada en la fachada del Empire State Building, principalmente en su revestimiento. El ladrillo, que aunque la mayor parte de esta estructura es de acero, se empleó ladrillo en varias zonas de este, especialmente en las zonas bajas. El vidrio, este se empleó en la gran cantidad de ventanas y tragaluces que cuentan con los que cuenta el edificio, los cuales permiten la entrada de luz natural al edificio y vistas panorámicas desde todos los pisos superiores. La construcción del Empire State Building también incluyó el uso de otros materiales que cumplieron un rol no tan importante o no tan relevante como los mencionados anteriormente. Esto cubre artículos como yeso para acabados de paredes interiores, algunos tipos de aluminio para recubrimiento y una variedad de materiales como mármol, granito y terrazo. El uso de estos materiales contribuyó al renombre y la durabilidad de este, garantizando la estabilidad del edificio, convirtiéndolo así en un sitio turístico emblemático para la ciudad de Nueva York.
La secuencia del proceso constructivo se ha dividido en 10 pasos fundamentales, de los cuales hablaremos a continuación. Paso 1, planificación. Durante este paso se llevaron a cabo una serie de actividades clave para definir los detalles del proyecto. Las principales acciones realizadas durante esta planificación fueron el diseño arquitectónico. Este fue realizado por el estudio de arquitectura Chevre, Lamb and Harmon, con Wilson Lamb a cargo del diseño. Las principales aportes de este fueron el estilo arquitectónico conocido como Art Deco, que era popular en los años de 1930, la altura del rascacielos, que fue diseñado para ser uno de los edificios más altos del mundo en su época, su forma característica de torre, con una base rectangular, y los materiales constituidos principalmente con acero y revestimiento de piedra caliza. El análisis de costos fue un aspecto crucial durante la planificación, ya que sirvió para calcular el presupuesto necesario en cuanto al costo parcial de cada elemento utilizado y el costo total. El costo total de la construcción del emblemático edificio se estima de alrededor de 40,9 millones de dólares de aquella época, estimándose que el costo de construcción en la actualidad sería de 700 millones de dólares. La adquisición de terrenos. Este involucró una serie de estrategias y negociaciones necesarias para marcar un buen inicio del proyecto constructivo. Las más relevantes son la localización del terreno, la compra de múltiples parcelas, ya que el terreno previsto para el proyecto poseía un tamaño considerable. Se vieron en la necesidad de comprar una combinación de varias parcelas extras más pequeñas, y esto llevó a la coordinación de propietarios existentes, ya que debido a la adquisición de estas parcelas se requirieron negociaciones con los propietarios que las tenían, ejecutando así métodos de compra y venta. También tenemos los permisos y regulaciones, ya que antes de la construcción de la edificación se requirieron varios permisos para su legal construcción. Entre estos, los más relevantes son los permisos de construcción, que se aseguraron de que el proyecto cumpliera con los códigos y normas de construcción vigentes en ese momento. Las normas de zonificación, que establecían restricciones acerca de la altura y el tamaño del edificio. Y las regulaciones de seguridad, que garantizaban la seguridad de los trabajadores y del público en general. La contratación de equipos y subcontratistas. Estos sirven para llevar a cabo las diversas etapas del proyecto y organizar las partidas. En este campo podemos ver a los contratistas generales, que se encargan de supervisar y coordinar la construcción en general. A los subcontratistas especializados, cuya función es abarcar los campos especiales entre los que se encuentran capacitados, como son el acero estructural, las instalaciones eléctricas, la plomería, la albañilería, etc. También tenemos la coordinación y gestión de equipos, que conlleva coordinar las actividades y asegurar el cumplimiento de plazos y estándares de calidad. La planificación de la logística de construcción. Este fue un proceso fundamental para asegurar la eficacia y el éxito del proyecto, por lo que ahora vamos a detallar algunos aspectos clave en la planificación logística. En esta tenemos la secuencia de construcción, que establecía el orden en el que se llevarían a cabo las diferentes etapas del proyecto. También tenemos la gestión de suministros y materiales, cuya función era asegurar la disponibilidad de los suministros y materiales necesarios para la construcción. Y la gestión de seguridad y flujo de tráfico. En esta tenemos medidas que garantizan la seguridad de los trabajadores y minimizan el impacto del flujo de tráfico en el área intermitente durante la construcción. Y como última acción del paso 1 tenemos la consideración de seguridad. En el Empire State Building se tomaron diversas prevenciones para proteger a los trabajadores, por lo que mencionaré algunas de las consideraciones de seguridad implementadas. Tenemos la protección contra caídas. Dado que la construcción implicaba trabajar a grandes alturas, se implementaron arneses y diversos equipos de seguridad. También tenemos la capacitación de seguridad.
en la cual se proporcionó capacitaciones de seguridad a todos los trabajadores involucrados para que sepan cómo actuar en situaciones de peligro. Las inspecciones de seguridad, la cual consistió en el que los equipos de seguridad llevaran a cabo evaluaciones de riesgo o simulacros. Y por último, el cumplimiento de las regulaciones, ya que durante la construcción se siguieron las regulaciones y estándares de seguridad laboral y de construcción establecidos por las autoridades competentes y el Estado. Con todo esto dicho, queda claro que estas actividades fueron importantes durante la fase de planificación del Empire State y permitieron establecer los fundamentos necesarios para una construcción exitosa de este rascacielos. Ahora vamos al paso 2, la evaluación del terreno. Antes de la construcción del Empire State, se llevaron a cabo una serie de estudios en el terreno para evaluar su viabilidad y determinar los requisitos de construcción. Algunos de los estudios realizados fueron el estudio de suelos, que se utilizó para evaluar la composición del terreno y determinar los requisitos de cimentación necesarios. Entre estos estudios está la investigación geotécnica, en la cual se utiliza para recopilar datos sobre las características del suelo en el sitio de construcción. También está el muestreo de suelos, en el cual se realizaron excavaciones y se tomaron muestras en diferentes profundidades para su análisis. También están las pruebas de carga, utilizadas para evaluar su capacidad de soporte y determinar la carga máxima que podría soportar. La estabilidad del terreno, en el cual se lleva a cabo un análisis para evaluar los posibles movimientos del suelo y prevenir problemas como el asentamiento diferencial, y el diseño de cimentación, que basado en todos los resultados de estudio de suelos anteriores, se realiza un diseño de cimentación en la computadora. Tenemos el estudio de viento, que también se llevaron este tipo de estudio para comprender los efectos que este tenía en el edificio y tomar medidas para garantizar su estabilidad. Entre este tipo de estudios se encuentra el análisis de datos históricos. En este se recopilan datos de toda la historia de la zona para ver las consecuencias que traían los vientos. Los modelos de vientos que se utilizaron para simular el comportamiento de vientos alrededor de la edificación. El diseño aerodinámico, que basándose en los resultados de los estudios de vientos, se realizan ajustes y refinamientos en el diseño de la edificación para mejorar su resistencia al viento. Y por último, reforzamiento estructural. En base a los análisis de vientos que se tomaron, se realizan medidas para reforzar la estructura del edificio. También tenemos el estudio de tráfico, que se usó para evaluar el impacto de la obra en el flujo vehicular y peatonal en el área circundante. Para eso se realizaron diversos estudios, entre los que se destacan los siguientes. El análisis del tráfico existente, en el cual se llevó a cabo estudios detallados del tráfico en las calles cercanas al sitio de construcción. Las proyecciones de impacto. Utilizando los datos recopilados y modelos de tráfico, se realizaron proyecciones sobre cómo se vería afectado el tráfico durante la construcción de este. La coordinación con autoridades locales. En este se estableció una estrecha comunicación y coordinación con las autoridades pertinentes de la zona. El estudio de impacto visual. Este se utilizó para evaluar cómo el edificio afectaría a la estética y panorámica visual de su entorno. Para ello, los expertos consultaron y recrearon escenarios que podrían verse afectados por el proyecto. Entre estos están el análisis de panoramas existentes, en el cual se realizaron estudios y análisis de las vistas panorámicas desde diferentes lugares cercanos al sitio de construcción. También están los modelos de representación visuales, el cual consistió en la creación de modelos y representaciones virtuales, como maquetas a escala o simulaciones 3D, y el cumplimiento de las regulaciones y códigos, el cual consiste en verificar que el diseño del rascacielos cumpliera con las regulaciones y códigos de construcción establecidos por las autoridades competentes en relación con el impacto visual. Y como último punto, el estudio de electricidad y servicios públicos. En este se realizaron estudios y planificaciones para abordar las necesidades
de electricidad y servicios públicos del edificio, mediante métodos como demanda de electricidad, en el cual se llevó a cabo un análisis para determinar la demanda estimada de electricidad de rascacielos, el diseño de sistemas eléctricos, el cual se desarrolló un diseño de sistemas eléctricos para satisfacer la demanda de electricidad del edificio, la gestión de servicios públicos y la eficiencia energética, en la cual se implementaron medidas para promover una energía suficiente capaz de satisfacer la necesidad de todos los inquilinos del edificio. Estos estudios permitieron a los ingenieros y arquitectos comprender mejor las condiciones del terreno y tomar decisiones informadas durante el proceso de diseño y construcción del proyecto. Hoy voy a hablar sobre el paso 3, movimiento de tierras y excavación. Voy a hablar un poco de su introducción. Cuando el Hotel Waldorf Astoria ha sido derrumbado por completo, se empezó con la limpieza para empezar con el proceso de excavación para la construcción del Empire State. El primer paso fue los trazos, ya que era para marcar el terreno y las medidas para el proyecto. Todo se encontraba en el plano. Se utilizaron cinta métrica, carretas de hilo de varios metros de largo y cal para marcar en el terreno, y nivel de manguera para fijar la altura a la que se deberá ir el piso interior de la construcción sobre el terreno. Este punto fue el más importante, porque ya que es la base con la que se realizará la obra, esto significa que afecta de manera directa al proyecto, haciendo que el resultado final sea exitoso o no. Pero obviamente el resultado fue exitoso. El otro paso es el movimiento de tierra. Ya una vez realizados los cálculos y trazos, se empezó con la recolección de cosas y la tierra que se encontraban en el suelo. Se utilizaron excavadoras para recoger la tierra y llevarlo al lugar indicado según los jefes de la obra. Y el último es el proceso de excavación. Para la excavación se utilizaron 3 grúas, 3 torres de perforación, 4 excavadoras de vapor, 4 compresores y en la obra se contrataron 600 personas para este proceso. Lo primero que se hizo es excavar 38 pies debajo del suelo, ya que se encontraba la roca esquizo Manhattan. ¿Por qué era importante esta roca? Porque tenía la capacidad para sujetar la base de la estructura con la roca del suelo. Y como dato importante, en la ciudad de Nueva York, en el centro tiene una base geológica sólida y mayormente se encuentra la roca esquizo Manhattan, que era perfecto para la construcción de rascacielos. Paso 4. Cimentación. Bueno, para la medición del terreno que se va a cimentar va a ser de 1 hectárea, con 7.240 metros cuadrados, de este a oeste 120 metros y de norte a sur 56,9 metros. Se comenzó con una cimentación a 16,7 metros bajo el nivel del suelo. A los 10,6 metros de profundidad se cerró lo que sería el sótano y a los 14,3 metros sobre el nivel mar. El vestíbulo central, la base del edificio se levanta 5 pisos sobre la calle. La entrada está a 4 pisos de altura desde el retranqueo a 18 metros de la quinta planta. El edificio se eleva recto hasta el piso 86 y su estructura de acero pesa 60.000 toneladas. Otro paso es la investigación del suelo. La investigación se basó en el análisis geotécnico y el análisis de capacidad portante del suelo. Se hizo un análisis exhaustivo y tiene como principales características como la capacidad de carga, la permeabilidad y las propiedades de expansión y contracción. Y como lo dije en el tercer paso, los geólogos más se enfocaron en el estudio de la roca esquizo Manhattan porque era el principal objetivo para la construcción de los rascacielos y también de la resistencia y estabilidad de la topografía, ya que se basa en los hallazgos de los estudios geotécnicos. Otro paso sería el diseño de la cimentación. Dependerá del tipo de cimentación porque hay que tener en cuenta las propiedades del suelo y las cargas previstas. Otro punto es el dimensionamiento y distribución de carga. Explica de que los ingenieros hacen los cálculos estructurales para dimensionar cimientos y pilotes de acuerdo con las cargas esperadas. Y por último sería la construcción de la cimentación. En este proceso se va a dividir en 4 partes, que sería la excavación, como lo dije antes, va a preparar el terreno en la construcción.
Otro sería la instalación de pilotes y cimentaciones. Explica que los trabajadores se encargan de instalar los pilotes y construir las cimentaciones. Otro es el refuerzo. Bueno, en la construcción se va a utilizar barras de acero para que se soporte en la estructura, es decir, que se coloca sobre cimientos y pilotes. Y por último, el vértido de hormigón. Su función consiste en un conjunto de operaciones realizadas con el fin de disponer el hormigón fresco recién recibido o fabricado en los moldes o encofrados correspondientes para la cimentación. Paso 5. Estructura de acero y concreto. Para la estructura se utilizaron 57.000 toneladas de acero, se recurrió a 47.042 metros cúbicos de concreto, fueron necesarios 10 millones de ladrillos, también cuenta con 730 toneladas de aluminio y acero inoxidable. En primer lugar tenemos el diseño de la estructura de acero, mediante el procedimiento de diseño de la estructura de acero que se divide en análisis estructural que determina las cargas y fuerzas de la estructura. Otro sería el dimensionamiento de los elementos, que consiste en los hallazgos estructurales mediante columnas y vigas. Y por último, el diseño de conexiones, que se encarga de la conexión eh, entre vigas y columnas de tal manera que garantiza una correcta transferencia de carga y la estabilidad estructural en su conjunto. En segundo lugar, tenemos la fabricación de la estructura, que consiste en la preparación de materiales, el ensamblaje y la soldadura y inspección y ensayo. Y por último, la instalación de la estructura de acero. En este punto se divide en partes. Primero tenemos que preparar el terreno, que consiste en trabajo de nivelación y modificación. El segundo sería las grúas y aparatos de izaje, que consiste en los componentes de acero que son levantados y colocados en su posición final y que a su vez garanticen su seguridad de los trabajadores. El tercero sería la construcción de la estructura, que consiste en la estabilidad y resistencia de la estructura mediante soldaduras y conexiones. Y por último sería el control de calidad, que consiste en las inspecciones y pruebas durante la construcción. Tenemos el diseño de la estructura del concreto mediante el procedimiento del diseño de la estructura de concreto, que se divide en análisis estructural, el dimensionamiento de elementos y refuerzo de acero. Otro es la construcción de la estructura del concreto, que es mediante el encofrado. El vértido del hormigón y compactación y curado y las juntas de construcción. Otro sería el control de calidad y supervisión, que consiste en la calidad y supervisión durante todo el proceso de construcción de la estructura de hormigón para garantizar el cumplimiento de las normas de construcción y seguridad de los trabajadores. Ahora nos enfocaremos en el paso 6, que es la construcción del marco estructural, el cual será un momento clave en este ambicioso proyecto. El Empire State dependió de la construcción del marco estructural para proporcionar la estructura y estabilidad necesarias. Dentro de los detalles del proceso está el diseño estructural, donde ingenieros y arquitectos colaboraron para crear un diseño que cumpliera con los requisitos de carga y resistencia, que maximizara la altura y eficiencia del edificio. Se empleó el uso de vigas de acero, las cuales fueron fabricadas en talleres y posteriormente ensambladas en el lugar con soldadura y remachado. Estos formaron los pisos y columnas del edificio. Para el montaje de columnas y vigas, se utilizaron grúas y equipos especializados, los cuales posicionaron las piezas de acero siguiendo el diseño estructural para asegurar la estabilidad. También se emplearon reforzamiento y conectividad en el marco estructural, en el cual se implementaron refuerzos adicionales como diagonales de acero y conexiones estructurales para mejorar la resistencia. Y algo fundamental fue la supervisión y control de calidad, haciéndose una rigurosa inspección para garantizar la calidad y resistencia de la estructura. El correcto diseño del marco estructural fue indispensable para el éxito del Empire State Building, ya que gracias a esto soportó las cargas verticales y horizontales, incluido el peso y los efectos del viento. También permitió la incorporación de grandes ventanales y espacios abiertos, característicos del edificio. Y a partir de ahora nos enfocaremos en el paso 7, que aborda la instalación de los revestimientos exteriores, un elemento esencial en el proceso constructivo de este icónico edificio. La instalación de los revestimientos exteriores fue un paso crucial en la construcción de este edificio, no solo por su importancia estética, sino también por su función esencial de proteger y mantener
la estructura a lo largo del tiempo. Para comenzar, se llevó a cabo una minuciosa selección de materiales adecuados. La durabilidad y el atractivo visual fueron factores clave considerados en esta elección para garantizar la resistencia del edificio y una apariencia distintiva. Durante la elección se optó por utilizar mampostería, una técnica que emplea piedras naturales o artificiales para revestir las superficies. Dos ejemplos notables son los ladrillos, que aportan solidez y resistencia, y la piedra natural, como el granito, que agregó una apariencia única y duradera al edificio. Otro material destacado fue la piedra caliza, conocida por su durabilidad y atractivo visual. Se utilizaron paneles de piedra caliza en las fachadas principales, creando una apariencia imponente y elegante. Además, la amplia variedad de colores y texturas permitió crear efectos visuales interesantes en el exterior del edificio. Antes de instalar los revestimientos exteriores, se realizó una cuidadosa preparación de las superficies. Esto aseguró una base sólida y uniforme para una instalación exitosa y duradera. Se llevó a cabo una exhaustiva limpieza de las superficies para eliminar cualquier suciedad, grasa u otros contaminantes que pudieran afectar la adherencia de los revestimientos. A su vez, se aplicaron imprimaciones y se realizaron reparaciones y nivelaciones para mejorar la adherencia de los revestimientos y asegurar una base uniforme. En las técnicas de instalación, tenemos la utilización de paneles prefabricados. Permitió una instalación eficiente y de alta calidad, ya que estos paneles fueron fabricados en talleres controlados antes de su colocación en las fachadas del edificio. Y para esto se implementaron técnicas de sellado para asegurar la integridad y protección de los revestimientos exteriores, evitando la filtración de agua y formación de grietas. El aseguramiento de la resistencia y durabilidad fue una etapa crucial para garantizar la longevidad y el buen estado del edificio a lo largo del tiempo. Para lograr este objetivo, se tomaron varias medidas, donde se optó por el acero inoxidable para los elementos estructurales expuestos, ya que este material es conocido por su resistencia a la corrosión y su durabilidad, lo que convierte en una opción ideal para soportar condiciones ambientales adversas como los vientos fuertes. Y para proteger el edificio de infiltraciones de agua, en áreas como juntas entre paneles y alrededor de ventanas y puertas, se utilizaron selladores y membranas impermeables para garantizar una protección efectiva contra la humedad. A su vez, los sistemas de drenaje eficientes fueron un componente clave en el aseguramiento para la durabilidad del Empire State. Se implementaron canalones y tuberías en las cornisas y terrazas para recoger y desviar el agua de lluvia lejos del edificio, evitando así posibles infiltraciones y protegiendo los revestimientos exteriores. Asimismo, se crearon pendientes adecuadas en las superficies exteriores para permitir un drenaje eficiente. Esto aseguró que el agua fluyera correctamente hacia los canalones y áreas de drenaje, evitando la formación de charcos que pudieran afectar la estabilidad y durabilidad del edificio. Al mismo tiempo, se incorporó aislamiento en las paredes exteriores, utilizando materiales como lana de vidrio o paneles de espuma. Esta medida redujo la transferencia de calor entre el interior y el exterior del edificio, mejorando la eficiencia energética y manteniendo una temperatura adecuada. Durante todo el proceso de instalación, se llevó a cabo pruebas exhaustivas para asegurar la calidad y seguridad del revestimiento, con el objetivo que el edificio cumpliera con los más altos estándares de durabilidad. Después de completar la instalación de los revestimientos exteriores, se llevó a cabo una fase de inspección y mantenimiento minuciosa, realizando inspecciones visuales detalladas en todas las fachadas para identificar posibles problemas o daños, asegurando que cualquier defecto se corrigiera de inmediato para preservar la integridad del revestimiento. A su vez, se incorporaron programas de limpieza periódicas para mantener la apariencia estética del edificio. También se llevaron a cabo pruebas de resistencia adicionales para evaluar la capacidad del revestimiento para soportar condiciones climáticas extremas o garantizar su durabilidad a largo plazo. Ahora estaremos centrándonos en el paso 8, que es la terminación de los interiores. Este paso fue crucial para la exitosa culminación del majestuoso rascacielos, ya que se dedicó a una meticulosa atención a los detalles y una calidad excepcional en los acabados interiores, que contribuyeron en gran medida a la belleza y funcionalidad del edificio. Una etapa vital en este proceso fue la fase de diseño y planificación de los interiores.
Antes de iniciar la terminación de los interiores, un equipo de expertos trabajó arduamente para crear espacios funcionales y estéticamente atractivos. Se definieron cuidadosamente los materiales, colores, texturas y detalles decorativos para cada área del edificio, considerando tanto la funcionalidad como la belleza. Durante esta fase se tuvieron en cuenta las necesidades y funciones de cada espacio, asegurando una máxima eficiencia y comodidad para los ocupantes. Se determinó la ubicación y distribución de las diferentes áreas como oficinas, salas de reuniones, vestíbulos y zonas comunes, priorizando una circulación fluida y una ergonomía adecuada. En la selección de materiales y acabados se buscó un equilibrio perfecto entre durabilidad y estética. Se utilizaron materiales de alta calidad como mármol, granito, madera noble y acero inoxidable. Estos materiales añadieron un toque de elegancia y sofisticación a los interiores. El diseño de la iluminación también fue esencial para realizar características arquitectónicas y crear ambientes acogedores. Se utilizaron diversas técnicas de iluminación como luces empotradas, lámparas colgantes y focos direccionales para generar efectos de luz y sombra, realzando la belleza de los interiores. Una vez finalizada la planificación de los interiores, llegamos al siguiente paso, la instalación de sistemas y servicios. Se llevaron a cabo las conexiones necesarias para el suministro de agua, la iluminación y la ventilación de los espacios interiores, garantizando un funcionamiento óptimo del edificio. En cuanto a los sistemas eléctricos, se realizaron las conexiones de cableado para alimentar las luces, los enchufes y los dispositivos eléctricos en todo el edificio. Los sistemas de plomería también recibieron especial atención, proporcionando agua potable y gestionando las aguas residuales del edificio. Se instalaron tuberías y conexiones para distribuir el agua en los diferentes pisos y áreas, garantizando un suministro adecuado y una gestión eficiente de las aguas residuales. La comodidad y el bienestar de los ocupantes fueron fundamentales, por lo que se implementaron sistemas de calefacción y aire acondicionado en todo el edificio. Un sofisticado sistema de climatización centralizado proporcionaba calefacción y refrigeración eficiente, creando un ambiente interior confortable durante todo el año. Con los sistemas y servicios en su lugar, el siguiente paso fue llevar a cabo los acabados de pisos, techos y paredes. Se utilizaron diversos materiales como mármol, madera, baldosas cerámicas y yeso para crear superficies funcionales y estéticamente agradables en cada área del edificio. En los pisos se optó por el lujo y la durabilidad. Se instalaron losas de mármol en áreas de alto tráfico y zonas comunes, mientras que para las oficinas y salones se eligieron cálidos pisos de madera. Los techos recibieron una atención especial, luciendo superficies lisas y uniformes, gracias a la aplicación de yeso. Se instalaron paneles suspendidos donde era necesario para ocultar cables y conductos, brindando además la flexibilidad de futuras modificaciones. Las paredes también fueron tratadas con distintos acabados, desde pinturas en armonías con la paleta de colores hasta el papel pintado que añadía textura y patrones decorativos. En áreas como oficinas y salas de reuniones, los paneles de madera crearon un ambiente elegante y proporcionaban aislamiento acústico. Por último, no podemos olvidarnos de los detalles decorativos y mobiliarios, que añadieron un toque final de elegancia a los interiores. Molduras, arcos, rosetones y otros elementos ornamentales aportaron sofisticación y carácter. El mobiliario de oficina y las áreas comunes se eligieron cuidadosamente para crear espacios funcionales y acogedores. El Empire State Building es un auténtico ejemplo de excelencia en la terminación de interiores, logrando una armonía perfecta entre funcionalidad y elegancia en uno de los edificios más emblemáticos del mundo. Como noveno y penúltimo paso tenemos el acabado de las áreas públicas. Primero se diseñaron y planificaron a detalle crear espacios atractivos, seguros y funcionales. Para eso se hizo un análisis de flujo de tráfico, donde tuvieron que ver ubicaciones precisas de entrada y salida, como la distribución de las áreas. Para esto se aseguraron que el edificio pueda tener una circulación fluida y eficiente, optimizando el movimiento de los visitantes. Para esto vieron los suelos, donde utilizaron mármol en el vestíbulo, aportando elegancia y resistencia ante el desgaste, y baldosas de cerámica en las cuales los ubicaron en los pasillos para proporcionar durabilidad
y facilidad de impacto. También pusieron señalizaciones ubicándolos en los paneles de vidrio y en placas de acero, donde su finalidad fue poder guiar a los turistas sin perder la apariencia sofisticada y moderna. Después de organizar todo esto, vieron si es que cumplía con los códigos de seguridad, instalando extintores y verificando su facilidad de detección. En segundo lugar, hicieron la selección de materiales y acabados. Ante una investigación, eligieron materiales duraderos, que se vean bien y que sean fáciles de mantener en tema de dinero, donde también consideraron la resistencia, durabilidad y facilidad de mantenimiento. Para eso usaron los pisos de madera noble para la creación de los paneles de revestimiento. También vieron temas de pinturas donde eligieron colores duraderos, además de que protege las superficies ante el desgaste y al polvo. Lo emplearon para techos y paredes del observatorio. En tercer lugar, vieron elementos decorativos, donde se implementaban molduras y accesorios en distintas zonas, como el vestíbulo principal que se puede observar en el techo y en las paredes. Y como accesorios utilizaron lámparas, espejos, obras de arte, donde se ubicaron cuidadosamente para complementar con el tipo de diseño del edificio. En cuarto lugar, se, se contó con la instalación de acabados de pisos, paredes y techos. Con el fin de llevar a cabo trabajos de nivelación, colocación de paneles acústicos y sistemas de iluminación, donde primero realizaron trabajos de nivelación y aquí evaluaron superficie, la selección y aplicación de materiales, donde se emplearon el mortero autonivelante para corregir las imperfecciones tanto en el piso como paredes. Después procedieron con la colocación de alfombras y pisos, donde una vez colocados aplicaron la pintura y revestimiento de las paredes, donde por finalizar terminaron con los techos donde se instalaron sistemas de iluminación empotrados y sistemas de paneles acústicos. En quinto lugar, se hicieron pruebas y ajustes finales, una vez completado el acabado de las áreas públicas. Aquí se hicieron inspecciones de calidad donde evaluaron los materiales ya acabados para garantizar el cumplimiento con los estándares requeridos en términos de calidad y durabilidad. También durante las inspecciones se verificó el cumplimiento de los estándares requeridos aplicables relacionados con la seguridad. También probaron la iluminación y sonido, donde en la iluminación evaluaron la eficiencia, uniformidad, mientras que en el sonido evaluaron la calidad acústica en las áreas públicas, siempre las dos cumpliendo con los requisitos establecidos. Por último, hicieron las últimas inspecciones, donde tuvieron que hacer unos ajustes y optimizaciones de iluminación y sonido, donde también hicieron mejoras de estética ante las pruebas, y aquí finalizaron respecto a las áreas públicas. Como paso 10 y último, tenemos las inspecciones finales, certificación e inauguración. En general, consta que el edificio cumpla con los estándares de seguridad y calidad permitidos. En primer lugar, las inspecciones finales son llevadas por expertos e inspectores que verifican que todas las instalaciones cumplan con los códigos y regulaciones de construcción aplicables a través de pruebas exhaustivas. En segundo lugar, está la certificación. Esto se hace después de las inspecciones finales. Una vez todo conforme, se procede a obtener la certificación oficial, donde esta es emitida por las autoridades encargadas de supervisión de la construcción y dice que el proyecto está todo conforme. Al último, antes de la inauguración, viene la preparación de esta, donde planifican la ceremonia de inauguración e invitan a funcionarios y personalidades relevantes. Después, una vez visto todo esto, llega por fin el día de la inauguración, evento histórico y emblemático donde se lleva a cabo discursos, actuaciones y actividades para celebrar la culminación del edificio.
Al último pasemos a las conclusiones generales. La construcción del Empire State ha dejado una huella imborrable en la historia de la ingeniería y arquitectura. Este edificio es un testimonio impresionante del ingenio humano y de la excelencia arquitectónica. Uno de los aspectos más destacados es el acabado y la aplicación de tecnologías avanzadas en el diseño y construcción. En un momento donde los edificios de tal tamaño estaban en sueños. Este edificio se destacó por sus logros innovadores en ingeniería estructural, una técnica de construcción de gran altura sin precedentes de acero estructural, columnas de acero remachadas, entre otros. El llamado rascacielos de una semana era una novedad en ese momento. Estos implementos aseguran la construcción eficiente y rápida, estableciendo nuevos estándares para la industria de la construcción. En resumen, esta fue una hazaña notable de la ingeniería y arquitectura. Su construcción rápida y eficiente y su altura impresionante y su impacto cultural duradero lo convierte en un hito de la historia de la arquitectura y un símbolo de grandeza y espíritu de New York. Gracias. Muchas gracias.